En 2019 comencé en el deber de líder. Sabía que Dios me estaba enalteciendo y me juré que cumpliría correctamente con el deber. Después, todos los días estaba en reuniones, resolviendo dificultades de mis hermanos en sus deberes y vigilando el progreso. Y me sentía muy satisfecha. Al cabo de un tiempo, debido a algunas tareas administrativas, aumentó mi carga. Siempre trabajaba hasta tarde y me sentía demasiado ocupada. Pensaba, preocuparse de todo el trabajo es mucho y es cansado. Mi mente está tensa a diario. No es igual a cumplir con un deber individual. Luego fui a una reunión de grupo donde estaba Chao. Pensé, anteriormente fui compañera de la hermana Chao. Ella era responsable en el deber y buscaba activamente la verdad para resolver las dificultades que afrontaba. Supervisa el trabajo de este grupo, así que no debo preocuparme demasiado. Posteriormente, rara vez me reunía con su grupo. Una noche me escribieron unos hermanos para señalar que el trabajo del grupo de la hermana Chao tenía problemas y carencias, y me pidieron que resolviera el problema. Me propuse buscar antes una solución en la palabra de Dios, pero tenía tantos problemas que abordar que no pude acabar durante un rato. Pensé, es tardísimo y estoy muy cansada, no puedo hacerlo. Además, ya le he escrito una carta a la hermana Chao sobre sus problemas y carencias, y ella es responsable, por lo que tomará la iniciativa para resolverlos. Y no tendré que hacerlo yo. Si todo lo hiciera yo sola, ¿cómo lograría terminar? Simplemente le hablaré en la reunión. Luego, cuando lo investigué, la hermana Chao ya había hablado de ello con el grupo. Y todos fueron capaces de sugerir sendas de búsqueda dirigidas a los problemas. Por lo que creí no tener nada de qué preocuparme con la hermana Chao como líder de ese grupo. Después, básicamente, no preguntaba por el trabajo del grupo. Tiempo más tarde, fui a una reunión del grupo de la hermana Chao y descubrí que sus enseñanzas se iban por las ramas y que hablaba mucho sin decir nada con claridad. Pensé, ¿se halla en un estado negativo? ¿Por qué habla de forma incoherente? Sin embargo, reflexioné, puede que solo esté nerviosa porque he venido. Tal vez necesite tiempo para adaptarse. Tengo otras cosas que hacer. Así pues, me fui sin hablar con ella. Luego descubrí que el trabajo del grupo era ineficaz. Pensé, ¿tiene algún problema el grupo? No obstante, recapacité. Acaban de hablar de los problemas y las carencias en el deber. Todos parecen dispuestos a cambiar, y es normal que sea menos fructífero. Cuando caí en la cuenta de eso, ya no lo pensé más. Después, la hermana Wang me dijo que Chao no trabajaba bien con otros y que la obsesionaba el estatus y que no era apta para ser líder. Pensé, la hermana Chao se centra demasiado en el estatus, pero es responsable. Si no sabe cooperar con los demás, debe de ser porque estaba en un estado negativo y controlada por sus actitudes corruptas. Solo necesita tiempo para adaptarse. Tras meditar aquello, le comenté a la hermana Wang. La hermana Chao es responsable en el deber y sigue siendo una líder de grupo capaz. Si revela corrupción, podemos tratar de ayudarla y desenmascararla en función de sus problemas. Hoy estoy ocupada, así que no tengo tiempo, pero hablaré con ella más tarde. Cuando la hermana Wang me escuchó, no dijo nada más. Luego, en cuanto me puse con otras tareas, se me olvidó hablar con la hermana Chao. Una noche, de pronto me acordé. No sé nada del estado de la hermana Chao. ¿Debería ir a verla? Sin embargo, después pensé, tiene aptitud. Y antes, cuando su estado era negativo, enseguida era capaz de buscar la verdad y resolverlo sola. Esta vez también debería poder adaptarse. Vive lejos, por lo que si voy hasta allí, amén del problema, si no está en casa, ¿no habré perdido el tiempo? Olvídalo. Lo haré a fin de mes. Me quedé totalmente sin habla cuando inspeccioné el trabajo de ellos a fin de mes. Había muchos problemas en el trabajo de la hermana Chao, el cual era cada vez menos eficaz. Los hermanos a los que ella supervisaba se hallaban en un estado negativo, y su trabajo se veía muy afectado. Fue entonces cuando me percaté de la gravedad de las cosas.
Por ello enseguida acudí a la hermana Shao para señalarle sus problemas. Pero se negó a admitirlo, discutió y demostró no conocerse a sí misma. Tras hablar de ella con mis compañeros, decidimos que la hermana Shao ya no podía ser líder de grupo y fue destituida. Posteriormente mis hermanos denunciaron que la hermana Shao era celosa, descuidaba el deber y se dedicaba a discutir. Por lo que una hermana se sentía limitada por ella, se había deprimido y quería dejar el deber. La hermana Wang denunció su situación, pero se vio reprimida. Las demás hermanas también se sentían limitadas por ella y eso afectaba sus deberes, lo que dificultó el trabajo durante varios meses. Sí. ¿Logró la hermana Shao conocerse a sí misma luego de su relevo? No. No solo no se arrepintió, sino que se vengó de los demás. Una vez desenmascarada y analizada, no comprendió ni lamentó en absoluto sus actos malvados. Realmente no era una persona que aceptara la verdad. Exacto. Luego, como yo no hacía un trabajo práctico, descuidaba mi deber, no relevé a tiempo a la hermana Shao y perjudiqué gravemente la labor de la iglesia. También me relevaron a mí. En esa época me sentía triste. Fue entonces cuando empecé a meditar. ¿Por qué la hermana Shao había discutido por tanto tiempo y había perturbado el trabajo de la iglesia? Pero yo no lo había visto ni reconocido. Solo tenía una conciencia superficial de que no hacía un trabajo práctico y no sabía discernir. Pero no me centraba en entender y analizar mis actitudes corruptas. ¿Cómo lograste conocerte a ti misma después? En una reunión descubrí que las palabras de Dios revelan que los falsos líderes no hacen un trabajo real y adquirí cierta comprensión. En las palabras de Dios. Los falsos líderes no se informan ni siguen el estado real de los supervisores de grupo. Ni se informan, siguen o intentan captar la situación con respecto a la entrada en la vida, así como respecto a la actitud hacia el trabajo y el deber. Y las diversas actitudes hacia Dios y la fe en Dios de los supervisores de grupo y del personal responsable de los trabajos importantes. Los falsos líderes no se informan de sus cambios o progresos, ni de los diversos problemas que surgen en su trabajo, especialmente en lo que se refiere al efecto de la obra de la iglesia y en los escogidos de Dios, de los errores y anomalías en las diversas etapas de la obra. Los falsos líderes no saben nada de eso. Como no conocen estos pormenores, se vuelven pasivos cuando surgen problemas. Cuando trabajan los falsos líderes, no se preocupan de estos pormenores. Se limitan a organizar a los supervisores de grupo y dan por sentado que su tarea se termina a la entrega del trabajo. Creen que, con ello, el trabajo está hecho y que ningún problema posterior tiene que ver con ellos, dado que no supervisan ni hacen seguimiento de los supervisores de cada grupo. Dado que no cumplen con sus responsabilidades en estas áreas, el trabajo se malogra. Esto es lo que supone ser un líder u obrero negligente. Falsos líderes. ¿Son estúpidas este tipo de personas? Son necias y estúpidas. ¿Qué las hace estúpidas? Confían descuidadamente en la gente, creyendo que, ya que cuando eligieron a tal persona, ésta hizo un juramento y una promesa, y oraba mientras lloraba, no podría tener ningún problema grave y nunca surgiría ningún problema. Los falsos líderes no entienden la naturaleza de las personas ni lo que es un carácter corrupto. Dicen, ¿cómo va a cambiar a alguien tras ser elegido supervisor? ¿Cómo alguien que parece tan serio y fiable va a eludir su trabajo? No haría tal cosa. ¿Verdad? Tiene mucha integridad. Como el falso líder tiene esas fantasías y confía demasiado en su propia intuición, esto al final lo incapacita para estar al tanto de los problemas que surgen en el supervisor y para ser capaz de sustituirlo y reubicarlo con celeridad. Este es un problema de los falsos líderes, ¿verdad? Sí. ¿Y qué problema se da aquí? ¿Está relacionado el enfoque de los falsos líderes respecto al trabajo con la pereza? Para empezar, creen que no es un entorno adecuado, que no es conveniente, y por eso envían a un supervisor en su lugar, mientras se dicen, está arreglado, puedo ignorarlo.
La persecución del Gran Dragón Rojo es cada vez peor, demasiado peligrosa. Además, es muy difícil llegar aquí. Si puedo, mejor evito los problemas. ¿Es esto pereza? Sí. Se trata de pereza, de ansia por las comodidades. También tienen un gran defecto. Se apresuran a confiar en la gente, basándose en sus propias imaginaciones. Y esto se debe a que no entienden la verdad, ¿no es así? ¿Es esta la forma en que las palabras de Dios evalúan a cada persona? ¿Por qué deberías confiar en la gente cuando Dios no lo hace? En lugar de juzgar a las personas por las apariencias, Dios vigila constantemente sus corazones. Entonces, ¿por qué la gente es tan despreocupada al juzgar a los demás y confiar en ellos? Los falsos líderes son muy engreídos, ¿cierto? Piensan, no estaba equivocado cuando noté a esta persona. Nada podría salir mal. Sin duda no es alguien a quien le guste divertirse y que eluda el trabajo. Es alguien totalmente fiable y de confianza. No va a cambiar. Si lo hiciera, significaría que me he equivocado con él, ¿no? ¿Qué clase de lógica es esta? ¿Acaso eres un experto? ¿Esta es tu habilidad especial? ¿Tienes visión de rayos X? Podrías vivir con esta persona durante 1 o 2 años, pero ¿serías capaz de ver quién es en realidad sin un entorno adecuado que deje su naturaleza al descubierto? Si no fueran expuestos por Dios, podrías vivir junto a ellos durante 3 o incluso 5 años. Y seguirías teniendo dificultades para ver qué tipo de naturaleza y esencia tienen. ¿Y cuánta más verdad hay en esto cuando rara vez estás con ellos? Los juzgas basándote en una impresión fugaz o en unas pocas palabras suyas. Tu confianza en la gente es muy poco seria. ¿Acaso no estás siendo extremadamente ciego e impetuoso al respecto? ¿No es sumamente irresponsable que los falsos líderes trabajen así? Amén. Dios revelaba que los falsos líderes ansían la comodidad y son irresponsables en el deber. Cuando encuentran personas responsables, confían fácilmente en ellas en función de sus ideas y nociones. No supervisan el trabajo y no quieren pagar el precio de revisarlo. Se ahorran la molestia cuando pueden. El resultado es un daño grave para la labor de la iglesia. Sí. Al ver que Dios revelaba cómo los falsos líderes no hacen un trabajo práctico, sentí que Él me exponía cara a cara. Fue muy incómodo y me sentí culpable. Como líder, fui muy irresponsable. Para ahorrarme preocupaciones y sufrimiento carnal, hice trampas y no seguí el trabajo. Solo me fié de mi impresión de la hermana Shao y la creí responsable en el deber y una líder de grupo capaz. Así que no me involucré en su labor ni la supervisaba. Al ver los problemas de su trabajo y que yo tenía que sufrir para resolverlos, no hice un trabajo práctico y me excusé en que todo el mundo intervenía. Cuando denunciaron que ella tenía problemas y era una líder de grupo inadecuada, seguí asumiendo, según mis nociones, que era corrupción temporal y que no afectaría su deber. Postergué una y otra vez la resolución de los problemas de la hermana Chao, hasta que finalmente se paralizó el trabajo del grupo y la entrada en la vida de mis hermanos se vio gravemente perjudicada. Fui tremendamente necia e irresponsable. Fui una falsa líder que ansiaba la comodidad y no hacía un trabajo práctico. El hecho es que los líderes y obreros elegidos por la iglesia, yo entre ellos, no hemos sido perfeccionados, tenemos actitudes corruptas y podemos perturbar en nuestro deber en cualquier momento. Aunque parezcamos tener buenas conductas, eso no implica que estemos capacitados. Como no comprendemos la verdad, solo vemos la apariencia de la gente, no apreciamos su esencia con claridad. Por lo que hemos de seguir y supervisar el trabajo de otros para ser responsables. Cierto. No comprendía la verdad, sino que confiaba a ciegas. Y en consecuencia ocasioné un grave perjuicio a la iglesia. Y cometí una transgresión en presencia de Dios. Cuando me di cuenta, me arrepentí. Si no hubiera sido tan santurrona ni perezosa, cuando la hermana Wang me advirtió, y si en cambio hubiera investigado y resuelto el problema a tiempo y destituido a la hermana Shao,
no habría ocasionado semejante demora al trabajo de la iglesia. Así es. No solo no favorecí el trabajo de la iglesia en mi deber, sino que hice de cómplice de Satanás y de protectora de falsos líderes y obreros. Cuanto más lo pensaba, más desdichada me sentía. Recordé que cuando obró Dios encarnado, iba a todas las iglesias. Sufrió y pagó un precio. En respuesta a toda nuestra corrupción y nuestras carencias, Dios incansable enseñaba la verdad y nos ayudaba. Y todos sus esfuerzos eran para salvarnos plenamente del poder de Satanás. Exacto. No obstante, yo era un ser creado que no comprendía la verdad, que no veía claras las cosas. Pero no quería sufrir ni pagar un precio en el deber. No resolví los problemas a tiempo cuando los descubrí y perjudiqué gravemente nuestra labor. Esta forma de cumplir con mi deber le resultaba abominable a Dios. Cuando me percaté, oré en silencio a Dios. Dios mío, me equivoqué. Deseo hacer introspección y arrepentirme ante ti. Te ruego misericordia. ¿Y cómo hiciste introspección? ¿Cómo? En ese momento leí 2 pasajes en los que Dios revela a los falsos líderes. Mucho trabajo se demora porque los falsos líderes no lo revisan, no siguen las cosas, porque no arreglan ningún problema. Son gravemente negligentes en el deber. Por supuesto, también porque no se toman en serio sus responsabilidades, disfrutan de los beneficios del estatus y de gritar consignas. No quieren implicarse en el trabajo real, lo que a menudo conduce a numerosos problemas con tareas específicas. Y causa que estos problemas tarden mucho tiempo en abordarse. Con frecuencia nadie acude a preguntar o a intentar rectificar las desviaciones del trabajo, mucho después de que hayan surgido. Además, suelen producirse grandes descuidos en el trabajo, que hasta un idiota vería. Pero los falsos líderes no. Por supuesto, remediar estas cuestiones ni siquiera se plantea. Cuando no se solucionan los problemas del trabajo, cuando no se corrigen las desviaciones, ni se abordan los descuidos con celeridad, la eficacia del trabajo se ve gravemente comprometida. El trabajo se hace, pero ¿qué efecto tiene en el testimonio de Dios? ¿Resulta beneficioso para las personas cuando lo ven? ¿Deja impresión en ellas? ¿Les inspira a investigar el camino verdadero? No, no lo hace. No provoca estos efectos, porque el falso líder es negligente y comete demasiados errores. Y entonces, mientras llevan a cabo varios quehaceres, en realidad hay muchos problemas, desviaciones y descuidos que los falsos líderes deben resolver, rectificar y subsanar. Pero como no sienten ninguna carga y solo saben hacer de funcionarios, mas no un trabajo real, provocan una situación tan desastrosa que algunos grupos incluso pierden la unidad y sus miembros se sabotean entre sí, sospechan y recelan unos de otros y hasta de la casa de Dios. Ante esto, los falsos líderes no realizan ningún trabajo concreto. Amén. En apariencia, los falsos líderes no hacen el mal a sabiendas como los anticristos. No establecen su feudo ni siguen su senda. Sin embargo, dentro del ámbito de su trabajo, no saben abordar rápidamente los diversos problemas causados por los supervisores. No son capaces de reasignar y reemplazar enseguida a los supervisores de baja calidad, lo cual resulta en un grave perjuicio para la obra de la Iglesia. Y todo ello se debe a la negligencia de los falsos líderes. Amén. Amén. Vi cómo Dios revela a falsos líderes, que estos no siguen el trabajo, que no supervisan ni inspeccionan al personal a cargo, y que por eso no se pueden resolver muchos problemas del trabajo, y la labor de la casa de Dios se ve perjudicada. Recapacité sobre mis actos. Ansiaba la comodidad, descuidé mi deber, fui irresponsable. Confié en la hermana Shao según mis nociones y no supervisé ni seguí su trabajo. Cuando otras personas denunciaron sus problemas, los ignoré. Y no los resolví ni la destituí a tiempo.
lo que le permitió mantener disputas por mucho tiempo, interrumpir al grupo y no desempeñar un papel positivo, por lo que el trabajo del grupo fue ineficaz durante meses y se demoró gravemente su progreso. Exacto. Cuando sus hermanos le daban consejos, los oprimía, excluía y presionaba durante mucho tiempo, con lo que el grupo se sentía limitado y desmotivado en el deber. Pero yo no lo sabía y pensaba que lo hacía bien. La casa de Dios dispuso mi deber de líder, y no solo no asumí la responsabilidad, sino que cuando hubo tantos problemas en la labor de la iglesia, estuve ciega, no los vi ni supe resolverlos a tiempo, lo que provocó un profundo daño al trabajo de la iglesia y a la entrada en la vida de mis hermanos. Fui negligente en el deber. Así es. Aunque no hice el mal a sabiendas como un anticristo para perturbar la labor de la casa de Dios, mi negligencia en el deber también le ocasionó graves perjuicios. Me detesté por ser tan irresponsable y estar tan ciega como para transgredir en presencia de Dios. Tuve una honda sensación de tristeza y culpa y me sentí en deuda con Dios y con mis hermanos. Sí. Los falsos líderes no hacen un trabajo práctico y son irresponsables, lo que tiene un gran impacto en la entrada en la vida de los hermanos y en la labor de la iglesia. Sí. Después hice introspección, porque en el deber siempre pensaba en mi carne y me dedicaba al fraude y al engaño. Luego vi un pasaje de la palabra de Dios que me fue muy útil. Dicen las palabras de Dios: ¿qué es el veneno de Satanás? ¿Cómo se puede expresar? Por ejemplo, si preguntas ¿cómo debería vivir la gente? ¿Para qué debería vivir? Te responderán: cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Esta frase por sí sola expresa la raíz del problema. La filosofía de Satanás se ha convertido en la vida de las personas. Sea lo que persigue la gente, lo hacen para sí mismos. Por tanto, solo viven para sí mismos. Cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Esta es la vida y la filosofía del hombre, y también representa la naturaleza humana. Estas palabras se han convertido ya en la naturaleza de la humanidad corrupta, en el auténtico retrato de su naturaleza satánica, la cual se ha convertido ya en la base de la existencia de esta humanidad corrupta. La humanidad corrupta ha vivido según este veneno de Satanás durante miles de años y hasta nuestros días. Todo lo que hace Satanás es en aras de su propio apetito, ambiciones y objetivos. Desea superar a Dios, liberarse de Él. Desea apoderarse de todas aquellas cosas que Dios ha creado. En la actualidad, las personas han sido corrompidas hasta tal punto por Satanás que todas tienen una naturaleza satánica. Todas tratan de negar y oponerse a Dios. Desean controlar sus propios destinos y tratan de oponerse a las orquestaciones y arreglos de Dios. Sus ambiciones y apetitos son exactamente los mismos que los de Satanás. Por lo tanto, la naturaleza del hombre es la de Satanás. Amén. Medité la palabra de Dios y comprendí que era perezosa, irresponsable en el deber y falta de conciencia, porque la regla satánica, cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda, estaba tan arraigada en mí que era mi propia naturaleza. Sí. Siempre viví de acuerdo a ella, solo tenía en cuenta mis intereses en todo, y me volví cada vez más egoísta. Cuando algo me preocupaba o me exigía sufrir y pagar un precio, trataba de evitarlo con fraudes y engaños, y hacía aquello que me permitiera sufrir lo mínimo. Al ver que el deber de líder exigía más preocupación y sufrimiento, quise un deber simple. Cuando aumentó mi carga de trabajo, quise preocuparme menos y pagar un precio menor. No me involucré en el trabajo de la hermana Shao y lo ignoré. Luego, cuando la vi en un estado negativo, no quise corregirlo. Aunque Dios me advirtió por medio de la hermana Wang que ella no era apta para este deber, me excusé en que estaba ocupada con el trabajo para postergar la investigación, hasta que el problema de la hermana Shao se agravó y hubo que destituirla. Dios me enalteció a un deber de líder de iglesia para darme una oportunidad de practicar.
esperando que asumiera la responsabilidad y supervisara a mis hermanos para que pudieran cumplir con el deber. Correcto. ¿Pero qué hice? En vez de tratar de cumplir correctamente con el deber, solo ansiaba la comodidad y aquello que me permitiera sufrir menos. Llevaba años creyendo en Dios y gocé del riego de gran parte de su palabra, pero en ocasiones me preocupó mi comodidad y no hacer bien mi trabajo. Fui egoísta y despreciable y disgusté a Dios. Detesté mi falta de humanidad y razón y haber traicionado los buenos propósitos de Dios. Oré a Dios. Dios mío, me preocupaba la carne e ignoré el trabajo práctico, lo que perjudicó la labor de la iglesia. Pero no me trataste según mis transgresiones. Me diste una oportunidad de arrepentirme y hacer introspección. Deseo arrepentirme ante ti. En lo sucesivo, sea cual sea mi deber, no quiero complacer mi carne y ansiar la comodidad. Quiero ser responsable y quiero cumplir con el deber de forma realista. Amén. Amén. Luego leí otras palabras de Dios. Miremos juntas la lectura en video. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: la gente con corazón es capaz de ser consciente de la voluntad de Dios. Quienes no tienen corazón son cáscaras vacías, tontos. No saben ser conscientes de la voluntad de Dios. No me importa lo apremiante que sea esto para Dios. Haré lo que me dé la gana. En cualquier caso, no estoy siendo ocioso ni perezoso. Esa gente no es consciente de la voluntad de Dios, ni tampoco entienden cómo serlo. En tal caso, ¿poseen verdadera fe? Noé era consciente de la voluntad de Dios. Tenía verdadera fe. Por tanto, no basta con hacerlo lo mejor que puedas. Dentro de tu corazón debes albergar verdadera atención, que es la conciencia de la humanidad, la que debería tener la gente y la que tenía Noé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuántos años habrían hecho falta para hacer algo así, en aquel tiempo, para construir el arca si él se hubiera demorado y no hubiera tenido sentido de la urgencia, de la angustia y eficiencia? ¿Habría estado terminada en 100 años? No. Podría haber requerido varias generaciones de construcción continuada. Por un lado, construir un objeto sólido como un arca habría llevado años. Además, al igual que reunir y cuidar a todas las criaturas vivas, también habría llevado años. ¿Era fácil reunir a esas criaturas vivas? No. Por eso, después de oír las indicaciones de Dios y de comprender su apremiante voluntad, Noé intuyó que no sería fácil ni sencillo. Se dio cuenta de que tenía que cumplirlo y realizar esta comisión de acuerdo con el propósito de Dios para que él estuviera satisfecho y tranquilo, para que el siguiente paso de su obra pudiera empezar sin problemas. Así era el corazón de Noé. ¿Y qué clase de corazón tenía? Un corazón consciente de la voluntad de Dios. Independientemente de la importancia y de la naturaleza del trabajo que realice un líder o un obrero, su principal prioridad es estar al corriente de cómo se desarrolla ese trabajo. Deben estar presentes para hacer un seguimiento y realizar preguntas para obtener información de primera mano. No deben limitarse a escuchar los rumores o los informes de otras personas, sino que deben observar con sus propios ojos cómo se desenvuelve el personal, cómo avanza el trabajo, qué dificultades se presentan, si hay ámbitos que no se ajustan a los requisitos de lo alto,
si las tareas especializadas han violado los principios, si hay perturbaciones o trastornos, si falta el equipo necesario o el material didáctico para una determinada tarea. Deben estar al tanto de todo. Por muchos informes que escuchen, o por mucho que sepan actuar de oídas, nada es mejor que hacer una visita personal. Observar las cosas con sus propios ojos es lo más preciso y fiable. Una vez familiarizados con la situación, tendrán una idea acertada sobre lo que está pasando. Más importante aún es tener una idea clara y precisa de quién tiene buen calibre y es digno de ser cultivado, lo cual es crucial para que los líderes y obreros hagan su trabajo correctamente. Cuando los líderes y obreros tienen además una senda para saber cómo cultivar y formar a las personas de buen calibre, y saben cómo resolver los diversos tipos de problemas y dificultades que se presentan durante el trabajo, cuentan con sus propias ideas y sugerencias sobre cómo debe progresar el trabajo y cómo será en el futuro, y son capaces de hablar con claridad sobre tales cosas con los ojos cerrados, sin ninguna duda o recelo. Entonces, este trabajo será mucho más fácil de llevar a cabo. Al hacer esto, el líder estará cumpliendo con sus responsabilidades, ¿verdad? Los líderes y obreros deben tener todo esto en consideración. Deben tenerlo en mente. Tales cosas deben estar rondando constantemente su cabeza. Cuando se vean en dificultades, deben volver a comunicar con todos y discutir estos temas, buscando la verdad para remediar el problema. Si de esta manera su trabajo se basa en la realidad, no habrá dificultades que no puedan resolverse. Amén. Amén. La palabra de Dios me mostró la senda para cumplir con el deber. Tener en consideración su voluntad, preocuparnos por sus deseos, llevar a cabo correctamente el deber y no perjudicar los intereses de la casa de Dios. Igual que Noé, que realmente tuvo en consideración la voluntad de Dios. Cuando Dios le ordenó construir el arca, no pensó en sus pérdidas o ganancias, sino solo en cómo construirla rápidamente según lo exigido por Dios. Cierto. Aunque no pueda compararme con Noé, quería imitarlo. Aprender a tener en consideración la voluntad de Dios y esforzarme por cumplir sus exigencias. También entendí que para que los líderes y obreros hagamos bien un trabajo práctico debemos estar al día del trabajo. Y cuando encontremos obstáculos o interrupciones en él, debemos hablar y lidiar con ellos a tiempo para garantizar el normal progreso del trabajo. Más adelante, mi líder me puso a cargo de las labores de evangelización y riego de varias iglesias. Y pensé, no puedo permitir que esto sea como la última vez. No puedo preocuparme solo por la comodidad carnal sin responsabilizarme del deber. He de seguir siendo realista y dedicar todos mis esfuerzos al deber. Después de aquello me centré en dotarme de la verdad de las visiones. Si había objetivos de evangelización, les daba testimonio de la obra de Dios de los últimos días. Por la noche buscaba y me dotaba de la palabra de Dios en función de sus nociones religiosas. Un día, yendo a revisar el trabajo de una iglesia, pensé, hace mucho que los líderes y el diácono de evangelización de esta iglesia creen en Dios, tienen aptitud y son competentes y responsables. Saben ocuparse bien de su trabajo, así que no es preciso que lo siga, así me ahorraré cierto esfuerzo. Cuando tuve estos pensamientos, me di cuenta de que de nuevo estaba usando trucos y engaños para buscar motivos para no hacer seguimiento. Ahora bien, yo me encargaba de esta iglesia, así que tenía la responsabilidad y el deber de llevar a cabo y supervisar su trabajo. No podía continuar poniendo excusas para pensar en mi carne y posponer mi deber. Con esta idea, revisé minuciosamente el trabajo de la iglesia. Descubrí problemas en las reuniones de nuevos fieles y que el personal de riego no hacía bien su trabajo.
Al día siguiente me reuní con el personal para hablar de la verdad y resolver sus problemas. Después supe que las reuniones de nuevos fieles eran normales, lo que me hizo sentir muy segura y confiada. Gracias a Dios. Dios nos bendice cuando practicamos sus palabras. Eso es. Descubrí que los líderes y obreros de la casa de Dios han de pagar realmente un precio. Seguir y supervisar el trabajo. Es el único modo de resolver los problemas a tiempo y cumplir correctamente con el deber. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que yo tenga este entendimiento y cambio hoy es la salvación de Dios. Demos gracias a Dios Todopoderoso. Demos gracias a Dios.